La formación de la mítica ciudad de Bizancio se remonta al final de la Antigüedad temprana, cuando, según la mitología griega, el rey Bizas la funda en el año 667 antes de nuestra era, como una colonia de la ciudad de Megara. Desde entonces, pasaría por diferentes dominios de civilizaciones antiguas, como los persas de Darío, los espartanos de Pausanias, los atenienses de Trasíbulo y los macedonios de Alejandro. Después, se convertiría en aliada del Imperio Romano ya en el siglo III antes de nuestra era, después de ayudar a los romanos durante las guerras macedónicas contra Filipo V. Se convertiría propiamente en parte del Imperio Romano bajo el mandato de Vespasiano en el siglo I de nuestra era, cuando la incorporó a la provincia romana de Tracia. En el año 395, con la muerte de Teodosio I, el imperio se dividió definitivamente. A Flavio Arcadio Augusto, más conocido como Arcadio, le correspondió la parte oriental. Mientras el imperio de Occidente entraba en su decadencia final, producto de sus contradicciones internas y las invasiones bárbaras que desbordaban su ya añeja máquina de guerra, en Oriente se las arreglaron para resistir las oleadas de guerreros provenientes del norte y el oriente. El mismo Arcadio repelería la invasión visigoda enviándolos a Occidente. Teodosio II, por su parte, reforzaría de una manera formidable las murallas de Constantinopla, haciéndolas prácticamente inexpugnables para la maquinaria de asedio de aquella época, arreglándoselas a su vez para mantener al margen a los hunos, pagándoles tributo hasta que falleciera Atila en el 453 de nuestra era, momento en que dejaron de representar una amenaza para el imperio. Posteriormente, el emperador Flavio Zenón repelería la invasión del rey ostrogodo Teodorico el Grande, luego de que éste asediara Constantinopla en el 486, negociando una paz que le permitiera redirigir su ruta de guerra hacia la Italia de Odoacro para poder así deponerlo y hacerse con el trono italiano. Esto sellaría los peligros de las invasiones bárbaras en Oriente, dejando solo a los sasánidas y otros pueblos orientales en la escena política beligerante con los bizantinos. Para el año 518 asumiría como emperador Justino I, quien debido a su falta de sagacidad política y estrategia militar, se rodearía de consejeros y hombres de confianza que le ayudasen a gobernar, como su sobrino Flavius Petrus Sabatius, quien más tarde sería investido como sucesor bajo el nombre de Justiniano I. Justiniano asumiría el mandato de facto del imperio a partir del año 520, luego de que a Justino I se le empezasen a percibir síntomas de senilidad, siendo nombrado cónsul en el 521 y más tarde comandante en jefe del ejército de Oriente. En agosto del 527 asumiría formalmente su cargo como emperador del Imperio Romano de Oriente. Su periodo es uno de los más importantes de la historia del Imperio Bizantino, caracterizado principalmente por la Renovatio Imperii Romanorum, renovación del Imperio Romano, un programa militar mediante el cual, y con la ayuda de su fiel general Belisario, reconquistaría buena parte del antiguo Imperio Romano de Occidente. Esta campaña se debió en buena parte al sentimiento de romanitas, el cual hacía que buena parte de la población del Imperio Oriental y de la administración del Occidental, bajo dominio bárbaro, se sintiesen todavía romanos. De esta forma, se enfrentó a los sasánidas en un conflicto que había heredado de su tío Justino décadas atrás. Se llevarían a cabo célebres batallas como las de Dara y Calínico, siendo esta última perdida por las fuerzas de Belisario. Luego de perder un par de ciudades, Justiniano llegó a un acuerdo en el 532 en donde se firmaba la paz a cambio de un fuerte tributo. Por esos años le arrebató el norte de África a los vándalos, anexando la provincia en el 534 y dando paso a la formación de la prefectura del Pretorio de África, la cual duraría hasta el 580.
También se fue a la guerra contra los ostrogodos, aprovechando la debilidad interna que habían suscitado sus problemas de sucesión dinástica, en la denominada Guerra Gótica, la cual duraría hasta el 554. En esta, recobraría el control de Roma en diciembre del 536 y conquistaría la capital ostrogoda de Rávena en el 540, dando como resultado la pragmática sanción, una disposición jurídica del 554 mediante la cual Italia era reintegrada al Imperio Romano. En cuanto a los visigodos, se lanzó a la reconquista de Hispania apoyando al usurpador visigodo Atanagildo, el cual depuso en el 555 a Agila I, electo como rey de los visigodos. Al final de la guerra contra Agila I, Justiniano firmó un tratado con Atanagildo en el cual éste le debía conceder una franja territorial al sureste de Hispania, la cual conformaría la provincia de España. Los siglos VI y VII fueron oscuros para el imperio, comenzando con la famosa peste de Justiniano en el 543, la cual arrasaría con un tercio de la población total de Constantinopla. En el siglo VII nacería entre las áridas tierras del norte africano la poderosa máquina de guerra islámica, bajo el mando del mismísimo Mahoma. Al par de años del fallecimiento del profeta, el califato bien guiado o Rashidun, nombre que reciben los primeros 4 califas después de Mahoma, comenzaría su conquista de tierras bizantinas con el exitoso asedio de Damasco en el 634. 3 años más tarde, en el 637, bajo el mando de Umar ibn al-Yattab, segundo califa ortodoxo, conquistaron Jerusalén, luego de que el patriarca de la ciudad, Sofronio I, la rindiera. Así, a lo largo de todo el siglo VII, los bizantinos perderían las provincias de Siria, Egipto, Mesopotamia y Armenia a manos del califato musulmán. Por su parte, el Mediterráneo, el cual hasta el momento era un mar interior de dominio romano, se abriría a la expansión islámica con la derrota bizantina en la batalla marítima de Finique, más conocida como la Batalla de los Mástiles, la cual tuvo lugar en el 655 al sur de Anatolia, cerca de Licia. La presión del califato sería tal que llegaría a asediar Constantinopla en 2 ocasiones. El primer asedio duraría 4 años, entre el 674 y el 678. El segundo asedio tendría lugar unas décadas más tarde, entre los años 717 a 718. Los bizantinos lograrían repeler a los musulmanes gracias a las soberbias defensas de la ciudad, además de su marcada superioridad tecnológica militar, dentro de la cual resalta el famoso fuego griego, una especie de lanzallamas antiguo usado tanto en tierra como en mar, pero empleado principalmente para quemar los cascos de las embarcaciones árabes. Con este segundo asedio terminarían las olas de invasiones musulmanas durante este siglo, estableciendo una frontera más o menos estable con los bizantinos hacia las montañas del este de Anatolia. Basilio I, llamado el Macedonio o el Grande, fundó la dinastía macedónica en el 867, la cual gobernaría el imperio hasta el año 1057. Este se alió con el emperador de Occidente y rey de Italia, Luis II el Joven, junto con el cual formó una flota que expulsaría a los musulmanes del Adriático y restablecería buena parte de la hegemonía bizantina en la zona. Con la ayuda bizantina, ya bajo el mandato del sucesor de Basilio I, León VI el Sabio, Luis II retomó la ciudad de Bari, conquistada el siglo anterior por el califato Rashidun en el 871.
Esta ciudad volvería a estar bajo poder bizantino en el 876, recuperando el imperio de esta manera su presencia en la bota itálica. Sin embargo, se desvanecería su presencia en la isla de Sicilia con la pérdida ante los musulmanes de Siracusa en el 878, seguida de Catania en el 900 y la fortaleza de Taormina en el 902. Esta isla solo volvería a pertenecer a la cristiandad hasta la conquista normanda de Italia meridional en el año 1071. Ya en la tercera década del siglo X, los bizantinos empezaron a recuperar algunas otras provincias de manos de los musulmanes. Bajo la dirección del general armenio Juan Curcuas, conquistaron los emiratos de Melitene y más tarde Teodosiópolis, dirigiendo así su ruta militar hacia Armenia. Ya bajo el mandato del emperador Nicéforo II Focas, recobrarían Mesopotamia, Siria y Cilicia entre los años 964 y 966, terminando con la reconquista de Antioquía y Alepo en el 969. La Iglesia latina y la Iglesia griega habían tenido rivalidades que se remontaban a etapas tan tempranas del cristianismo como el Concilio de Calcedonia en el 451, donde existieron ciertas discrepancias en torno a la naturaleza múltiple de Jesucristo. Esta rivalidad se empezó a cristalizar en el empleo del idioma, en tanto que cada iglesia prefirió el suyo. En la Iglesia bizantina, esto empezó a ser latente en la época de Heraclio, en el siglo VII, donde se empieza a documentar el término griego basileus para referirse al emperador, en vez del término latino Augustus. La gota que derramaría el vaso sería el cambio en una frase del credo por parte de la Iglesia latina en el 589, durante el Tercer Concilio de Toledo, en el cual se dio la solemne conversión de los visigodos al catolicismo. Se trata de la expresión filioque, que significa y del Hijo, quedando esa parte del credo así: y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, implicando de esta forma que el Espíritu Santo no provenía solamente de Dios Padre, sino también de Jesús. Si bien esta expresión ya se encontraba en el credo latino desde entonces, tal cambio no había sido percibido, puesto que la liturgia romana no incluía en ninguna parte la recitación del credo. Por lo tanto, los bizantinos seguían recitando la versión original acordada en el primer concilio de Constantinopla, llevado a cabo en el 381. El evento que llevaría a la división irreparable de las dos iglesias tendría lugar el año de 1054, cuando el Papa León IX mandó una embajada a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Candida, en busca de una alianza que lo protegiera de los normandos. Este se negó a referirse al patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario, con el título de ecuménico, lo cual significaba autoridad suprema, además de poner en duda su puesto como patriarca. En consecuencia, Miguel I se negó a recibir a la comitiva, cosa que el cardenal Humberto respondió publicando el libro Diálogo entre un romano y un constantinopolitano, en el que se burlaba de las costumbres griegas, no sin antes depositar, el 16 de julio del mismo año, una bula en el altar de Santa Sofía, mediante la que excomulgaba al patriarca Miguel I Cerulario. La respuesta de Miguel I no se haría esperar, y respondería devolviendo la excomunión a toda la comitiva y quemando públicamente la bula depositada por el cardenal Humberto. La separación de las dos iglesias cristianas se mantendría a lo largo de los siglos hasta nuestros días.